Dios, ya. Buenas noches, buenas noches a todos los que nos están escuchando en este momento. Somos la editorial Gato Buenas Redactor. noches. Por favor, chicas, silencien los micrófonos para poder. Ceci, el micrófono. Ceci. Bueno, buenas noches de nuevo. Somos editorial Gato Redactor y lo prometido es deuda. Aquí tenemos a unas chicas periodistas que nos acompañan esta noche. Natalia Rivas desde Ecuador, Silvana Bolaños de Colombia y de nuestra casa del Gato Redactor, Cecilia, María Cecilia. Entonces, bueno, la temática de esta noche está alrededor de la crónica, que es el trabajo que nos traen estas hermosas chicas. Y nos habiendo otra introducción, quisiera que cada una de ellas se va a presentar al público. Entonces, escuchémosla. Ceci, Ceci. Continuemos. Entonces, vamos de una hasta Ecuador. Ya. Hola chicas, mucho gusto, como les había dicho ya, estar aquí con ustedes. Hola. Es como mi segunda ciudad, ahora estoy en Quito. Mi familia es de una ciudad costera de Ecuador, es de Manabí. Pero bueno, yo he vivido toda la vida aquí en Quito, en la capital, así que nada, estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes y con gente de Colombia, a la cual pues, es un país al que quiero muchísimo. Y nada, no sé si tal vez decirlo un poco, soy periodista, soy antropóloga visual, he trabajado en algunos medios, bueno, trabajé en La Hora, en el comercio, posteriormente he hecho más bien un trabajo de freelance y he colaborado con varios medios independientes aquí en el país, también internacionalmente. Bueno, eso como bola de pájaro, un poco lo que he hecho. Muchas gracias, Natalia. Un placer tenerte aquí en nuestra editorial Gato Redactor. Gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Silvana, ¿cómo has estado? El micrófono lo tienes apagado. Cierto que lo apagué hace un rato. Enredo. Buenas noches, mujeres, ¿cómo están? Estoy por acá tratando de compartir el enlace también en mi perfil. Y creo que ya. Sí, ya me están diciendo que ya. Vale, buenas noches, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto conversar con ustedes esta noche, poder conversar además con Nati, con la ñaña Nati Rivas, con quien no conversábamos hace un montón pues de estos temas. Mi nombre es Silvana Bolaños, comunicadora social, soy de Popayán, graduada de la Universidad del Cauca. He ejercido el periodismo y actualmente soy periodista independiente, amante y gomosa de la crónica. Muchas gracias, Silvana. Bienvenida como siempre. Gracias. Y Ceci. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Sí. Ah, bueno, es que qué pena si a veces es que está muy mala la señal aquí por la lluvia y todo eso, entonces por si a veces me demoro a responder y todo eso es porque, por eso, pero espero que no vuelva a pasar. Bueno, mi nombre es María Cecilia Rodríguez, hago parte también de la editorial El Gato Redactor, junto con María Isabel. Y también me gusta, pues he trabajado la crónica y me gusta mucho la crónica como tal. De hecho, pues la crónica y buscando pues el estado del arte encontré el trabajo de Silvana. Entonces también por eso conocí pues el trabajo de ella y me pareció muy bonito.
Y ya, pues, ¿qué les puedo decir? Pues he trabajado la gastronomía. En la 13, no sé si han escuchado, las que son de Popayán, sobre las rellenas de la Mona Faustina. Entonces fue uno de los trabajos que he hecho así. Y pues ya mi trabajo de grado que ha sido lo más grande con Elvio Cáceres, que fue retratando, digamos, las distintas miradas y las distintas facetas de la vida del poeta Elvio Cáceres, caucano. El micrófono. No, tienes el micrófono apagado. Lo siento. Sí, les quería decirles que me gustaría conocer un poco más acerca del trabajo, ¿no? Estaba leyendo, cuando leía las crónicas, miraba un giro bastante interesante en cada una de ustedes que yo creo que hace parte del estilo personal de la escritura. Por ejemplo, cuando leo a María Cecilia, es como si nos estuviera contando una historia, ¿no? Entonces ella empieza cuando, cuando este personaje comenzaba a hacer el arroz y juntaba los elementos, ¿cierto? Como en una base de tiempo. Entonces me gustaría saber qué tanta es la relación de tu modo de escribir, o sea, de tu estilo, teniendo en cuenta pues que te estoy hablando como del tiempo que tú utilizas para para la crónica urbana. La pregunta para mí. Es para Cecilia. ¿Me puedes repetirla otra vez? Bueno, dale. Un poco que se fue la señal en ese momento, por favor. Preguntaba que cada una tiene un estilo diferente, ¿no? En cómo inicia su crónica, ¿no? Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, que en el caso de Cecilia, ella empieza, por ejemplo, en el artículo que es sobre la gastronomía, en el Congreso Gastronómico de Popayán, que fue un artículo de la Radio Nacional de Colombia. Tú tú inicias la crónica desde un tiempo, entonces comienzas a contarnos una historia. Tú inicias cuando Doña empieza a hacer sus rellenas, hace esto, entonces seguimos como una linealidad de un cuento. ¿Ceci? ¿Se te volvió a caer? ¿Qué tiene? Sí. Bueno, entonces continúo. Bueno, en el caso de Silvana, por ejemplo, ¿no? Silvana hace crónica social y ella inicia su escritura de otro modo. O sea, Silvana, por ejemplo, ella va directamente a la descripción del personaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este movimiento de la escritura, de tú iniciar desde la descripción de un personaje para relacionarlo con la crónica social, que es como, que es tu, que es tu artículo, pues, en el que estuve leyendo sobre el chontaduro y la seda como alternativa a los cultivos ilícitos en el Cauca? Ok, vale. Ese fue uno de los, de hecho es el trabajo más reciente. En ese caso, bueno, por lo general la crónica necesita, hay algo que pasa en el periodismo con este tema de la inmediatez, y los artículos del día a día como que no nos dejan mostrar, no nos permiten mostrar bien a los personajes. Aquí tuve un poco más de espacio, pero no tanto como hubiera querido, así que era muy importante de entrada que esta crónica mostrara el contexto, donde para llegarle de una vez a la gente con el contexto para que se ubicara dónde estaban ocurriendo los hechos, que en este caso fue en el corregimiento de Cuatro Esquinas, en el Tambo. Y algo que permite la crónica, por ejemplo, es hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Dibujar, pintar los contextos con palabras. Y es algo que pienso que es muy recurrente en mí, empezar a mostrar ya sea o empezar con una característica del personaje o con algo del contexto para ubicar a la gente, ¿no? Para que la gente entre de una vez
conociendo en dónde está. Perfecto, gracias. Bueno, en el caso de Natalia, Natalia se va más directamente a la acción, ¿cierto? O sea, me di cuenta de ello, ¿no? O sea, tú de una entras a escribirnos, o sea, ¿cuál ha sido, o sea, de la actividad que se está hablando? Te vas directamente a la acción. ¿Tiene también que ver con tu estilo personal o con los rasgos de la inmediatez que nos contaba Silvana? Sí, justamente, bueno, la crónica que se compartió en redes y que un poco a la que hace alusión María Isabel es la crónica que se llama La memoria y el caos, ¿no? Y es una crónica que básicamente está hablando sobre una fiesta popular que es aquí en Nachachi, en una de las ciudades, digamos, más grandes de la provincia de Pichincha. Y entonces, tal cual lo describes, lo que hice yo, empiezo con una escena, básicamente, donde hay un diálogo, ¿no? Un diálogo muy revelador, me parece a mí, sobre un guía que nos dice esto de la tierra del bebedor, ¿no? Que un poco la gente está discutiendo que a esta fiesta popular en la que se hace un homenaje a la figura del campesino, del agricultor, va más bien la gente a emborracharse. Un poco esa es como la crítica que detona y que inicia en algún punto la crónica, ¿no? Entonces, ¿por qué yo escojo describir este diálogo? Porque, así como lo dice el título, voy a estar hablando tanto de la fiesta, de sus orígenes, de dónde parte esta fiesta, pero también de lo que pasa actualmente y de cómo a través del tiempo esta fiesta ha ido tomando otros sentidos, la gente que va la ha ido resignificando de alguna forma, y también para otros que no conocen su origen, digamos, se reduce a este tema de ir todos entre amigos a emborracharnos y a disfrutar. Entonces, no solo es por un tema de que me guste a mí, sino que creo que la crónica de alguna forma es un género que o que aterriza en las acciones. Entonces, me gusta mucho empezar por una escena, ¿no? Donde de inicio tú le digas al lector, esta va a ser un poco la dinámica y también de lo que te voy a hablar. Y luego, pues esa escena se cierra y ya presentas otra cosa que es el contexto, ¿no? Entonces, yo aquí inicio con el guía diciendo este tema sobre la idea que tienen los extranjeros o la gente sobre que los visitantes solo van a emborracharse en esta fiesta, y él un poco recrea y dice, no, pero aquí también bebemos, y es la tierra del bebedor, de hecho, del buen bebedor. Y esta anécdota entonces nos da un poco los elementos, como que te lanza ya un anzuelo como lector para un poco decir y a ver, ¿y qué pasa aquí, no? Con este tema del beber o no beber, y que luego ya a lo largo del texto se va contando. Entonces, es algo que también he leído mucho de los maestros colombianos de la crónica, de Alberto Salcedo, que él habla mucho de la tierra del y me gusta mucho entonces empezar las crónicas un poco poniendo una escena, ¿no? Como pensando cinematográficamente también, ubicándonos y describiendo esto para que el lector también de alguna forma se involucre y empiece a vivir desde el inicio el relato. Muchas gracias, Natalia. Me doy cuenta que tiene que ver, o sea, que hay una relación bastante estrecha con el tiempo, ¿no? Con la inmediatez. Entonces, Cecilia, yo les decía a las chicas que cada una tiene un estilo de abordar en sus inicios la crónica de un modo diferente, ¿no? Tú inicias las crónicas como si nos estuvieras contando un cuento. Tú empiezas cuando, ¿cierto? En este personaje es Doña Nora, ¿no? Entonces tú comienzas primero iniciando como con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo, Doña Nora? Y ahí ya te vas a la descripción de la acción.
Yo les preguntaba si el modo de abordar la crónica tiene que ver con el estilo personal o con algún elemento que sea implícito o que esté en relación, en este caso para ti, que es la crónica urbana. No creo que Cecilia tiene problemas con Cecilia. Bueno, entonces démosle un espaciecito a Cecilia y continuemos. Entonces, hay una relación que se hace bastante estrecha entre la escritura como tal y la función del periodista. ¿Cuál es el aporte que ofrece la crónica a la actividad del periodista como tal? ¿Quién empieza? Empieza, Ok. pobre mi Ceci. Bueno, empieza, Ay, sí, va y viene. va y viene. Yo creo que está bien por el aguacero, tal vez. Entonces, Eso es muy colombiano. No sé si en Ecuador también pasa, ñaña. Que llueve y todo colapsa, o sea. Sí, 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 generalmente el tráfico es, es terrible, todo el mundo se bloquea y hay accidentes y hay derrumbes y obviamente la señal del internet no es la excepción. Somos latinoamericanos. Compartimos eso también. Total. Si quieres, empieza tú. Ya, dale. Entonces, bueno, yo como les comentaba al principio, trabajé mucho tiempo en medios, trabajé alrededor de 8 años en el diario, básicamente, en el ejercicio diario del periodismo. Y es un poco lo que decía Silvana, ¿no? Es muy difícil trabajar en un medio de comunicación que en el que tienes que entregar las notas todos los días, así bajo presión, tener un tiempo, digamos, para desarrollar crónicas periodísticas, porque partiendo del hecho de que tú para hacer una crónica tienes que darte el tiempo, tienes que investigar, tienes que conocer a los personajes, tienes que pasar tiempo con ellos. Entonces, en ese sentido, es muy difícil hacer en el diarismo crónicas, pero no es imposible. Y alguna cosa que también leí en algún momento sobre la crónica es que se tenía esta idea de que las crónicas tienen que ser siempre de largo aliento. Sin embargo, no siempre es así. Digamos que una crónica, de hecho, es como el género originario de toda la historia de la literatura, y que básicamente parte de la necesidad de contar la experiencia tuya o de los otros. Entonces, para mí, la crónica periodística, de hecho, está como podríamos decir como el verbo to be en inglés, ¿no? Es el ser, el estar, pero además me parece que la crónica en el periodismo tiene un valor que es el que te permite comprender por qué las cosas son como son o por qué determinado personaje es como es. Y también otro de los valores que creo yo que tiene mucho la crónica es dejar o sentar una huella en la memoria colectiva, ¿no? En el tema, por ejemplo, urbano, las primeras crónicas siempre se hacían por estos viajeros, estos junglares que iban prácticamente recogiendo todos los temas de sus ciudades, de sus pueblos, y los iban contando también a través de este tema de la oralidad, que antes era como mucho más recurrente y que se sigue conservando en algunos de nuestros pueblos, donde obviamente tú te enteras porque, no sé, tu abuelito o los vecinos cuentan estas historias y entonces se va transmitiendo todo ese conocimiento a través de estos relatos que son más cercanos. Y la crónica tiene un poco esa función, ¿no? Como irte contando, irte relatando. Obviamente ya no es como un tema súper de orden cronológico como se define en un principio en el diccionario, sino más bien un relato entretenido, pero no por eso vacío de información. Entonces, para mí es eso, ¿no? Como
y algo también que para apuntarlo y que me parece importantísimo en el tema del periodismo es que siempre el discurso del periodismo es esto de estar muy apegados al tema de la objetividad, ¿no? Y la crónica, más bien, a mi parecer, te permite esa subjetividad y te permite sentir que el periodismo no necesariamente tiene que ser una distancia, sino que tú también formas parte de eso, ¿no? Y que dentro del tema de que nos convierta a todos seres humanos y que compartimos esos espacios, tú como periodista también tienes una visión, un punto de vista, una subjetividad, una apreciación. Nunca, por más que qué sé yo, la Chiqui, Silvana y yo, seamos periodistas, nos hayamos dedicado a algo específico y nos pongan a contar un mismo hecho, seguramente no lo vamos a contar igual, como decías, Marisabel, o sea, todas tenemos como una visión distinta, nos posicionamos, miramos de distintas formas y eso es lo rico de la crónica también en el periodismo, ¿no? Poder develar este punto de vista, esta mirada, esta posición de quien está contando determinado hecho. Uh-huh. Muchas gracias. Silvana. Ok. Yo quisiera retomar como 3 cosas que dijo Nati y es, primero, que la crónica, una de las cosas por las que me parece tan importante e indispensable para el periodismo, es que nos permite entender por qué pasan las cosas, ¿sí? Lo que decía Nati inicialmente, el periodismo que se hace diario a veces no es suficiente para eso, mientras que la crónica nos permite con otros recursos explicar personajes, explicar situaciones. Y por otro lado, a mí me parece que también tiene un papel importante que es hacer historia. Yo creo que la crónica hace historia, es decir, si tú, por ejemplo, quieres saber sobre determinado acontecimiento, determinada época, determinado momento histórico en un país, en una región, acudir a la crónica es una muy buena manera de saber qué pasó, por qué pasó, quiénes estuvieron involucrados, quiénes eran esas personas, ¿sí? Y encontrar una explicación más allá, ¿no? de lo que te ofrece una noticia. Por otro lado, y eso es muy personal, aunque creo que les pasa también a muchos cronistas, y es que la crónica permite narrarse a uno mismo y permite buscar y contar su propia historia. En mi caso, por ejemplo, el libro sobre Huisitó, que es el corregimiento de donde yo soy, es el pueblo de donde son mis abuelos, de donde es mi mamá. El libro se llama Huisitó, 7 crónicas sobre una transformación. Para mí no fue solo contar la historia de Huisitó, sino contar la historia de mí misma. Y eso no es absolutamente personal. La crónica también es eso, es ver cómo lo local, en este caso, sí, lo que ocurre en un pueblo resulta que cuenta también la historia de un país. O sea, a la vez cuenta mi historia, que es la historia de mi familia, ¿sí? La historia de mis vecinos, la historia de la gente con quien yo me crié. Cuenta esa historia, pero también cuenta la historia de un país, que es la historia de la violencia de los 50, la historia de las migraciones, la historia del narcotráfico, ¿sí? Entonces, esa particularidad de la crónica me parece muy bella también y muy importante en el periodismo. Eso sería. Muchas gracias, Silvana, por tu aporte. Yo creo que las estoy escuchando como un poquito. Muchas gracias por tu aporte, Silvana. Ok. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, ahora sí tenemos la oportunidad de escuchar a Ceci. Cuéntanos, ¿cuál es esa Hola, relación? ya, por fin. Ay, bueno, mi Ceci, cuéntame entonces, ¿cuál es el aporte de la crónica al periodismo? Pues yo creo que
la crónica va más allá, ¿no? Y permite, como decía Silvana, digamos, a partir de una historia en particular, mostrar una realidad social, ¿sí? De una comunidad, un grupo en específico. Entonces, pues yo creo que hace un gran aporte por eso mismo, sí, porque pues digamos que la noticia del día, el asesinato o ese tipo de cosas son cosas que son rápidas y ya en el instante, ¿no? En cambio, la crónica te permite hacerlo con mucho más tiempo, no sé, 3 meses, pero vas a detallar más lo que pasa, a describir más, entonces es más profundo. Digamos, por ejemplo, en la crónica que yo leí de Nati del paseo del Chagra, ella digamos que va más allá de que escribe como que, ay, el evento es el 13 de enero y pasa esto y ya, sino que cuenta y describe de qué se trata y como que permite que uno más o menos se imagine cómo se vive un festival allá en la comunidad. En ese momento se me fue el nombre. Entonces, pues, ese es la parte que yo veo que la crónica le da al periodismo. El micrófono. Tienes el micrófono apagado. Gracias, Ceci. Bueno, ya que ya estás ahí ya disponible, quisiera hacerte nuevamente la pregunta. ¿Tu estilo de contarnos o de iniciar la crónica tiene que ver, o sea, o está en relación como si con el cuento? O sea, es como si nos comenzaras a contar una historia. Empiezas cuando Doña Nora empieza a sazonar, o sea, a mezclar los distintos elementos para hacer los preparativos de de las comidas. Entonces, tú tienes un estilo que o sea, que quisiera saber si hace parte como tal de la crónica, del tipo de crónica que tú desarrollas, o tiene que ver con tu estilo personal, con tu discurso personal. Las dos cosas, yo creo. O sea, por un lado, la crónica tiene unas técnicas donde permiten hacerla más narrativa, ¿sí? Entonces, por eso es que se llama periodismo literario o periodismo narrativo. Entonces, por un lado, pues está esa, digamos, esa estrategia de la crónica de enganchar al lector por medio de una descripción, de iniciar con un cuento, como tú dices, y pues yo creo que también está impregnado pues el estilo propio. Digamos que pues de acuerdo a cada crónica que he hecho, aunque no he hecho tantas como Natalia o Silvana, pero de acuerdo a cada crónica, pues también uno, a las sensaciones que se vivió en el momento y tal, y todo eso, entonces ya uno mismo va escogiendo por dónde quiere iniciar o qué le impactó más del personaje, si es con una cita, con un cuento, pero pues sí, también tiene algo de mi estilo. No escucho. Isa. Hola, ya. Bueno, entonces, bueno, también surge una inquietud y es la relación con el riesgo de ustedes como periodistas. O sea, ¿cuál es la actitud de ustedes frente a cubrir de pronto información que esté en riesgo con ustedes? O sea, ¿cómo asumen esta difícil labor con el riesgo? Ceci. ¿Cómo asumir que un poquito pasito? O hola. ¿Cómo enfrentas tú o cuál es tu postura frente al riesgo en la tarea tan importante que es el periodismo en este aspecto? Si es de cubrir una información que las pone en riesgo, o sea, ¿cuál es la actitud de ustedes? ¿Cómo llevan este tipo
de riesgo o problemática que puede presentarse de pronto con personas cercanas a ustedes como la familia. Ceci. Pero tú dices en casos como ya de situaciones de Por ejemplo, riesgos que se puedan correr como periodista, ¿te refieres? Claro, sí. Todos los riesgos que corre el periodista. Por ejemplo, cuando ustedes van a cubrir una noticia que es a un lugar peligroso o que sean personas peligrosas, de pronto a quien ustedes tengan que acercarse. O sea, ¿cómo logran llevar el riesgo en relación pues a la familia, a la familia, a los amigos? O sea, ¿cómo es esa ética profesional en relación al riesgo? Pues, pues desde mi experiencia, digamos, más grande que ha sido las crónicas con el Elvio, digamos que más que todo la dificultad que se me presentó es que hay un límite, pues, o sea, que el protagonista es un intrometido finalmente, ¿no? Entonces es incómodo para el entrevistado, en este caso, pues, Elvio, hasta cierto punto, pues, que uno se le meta, pues, a la casa. Ahí, digamos que, pues, no me ha pasado, digamos, como tal un riesgo, sino que es una dificultad, digamos. Porque, pues, para que el cronista haga algo así bien real, que no, o sea, como más profundo, pues, tiene que incluso ir a la casa, o sea, conocer los sentires de la persona, sí, ir más allá. Entonces, digamos que con Elvio se me presentó un poquito esa dificultad porque a él le gusta andar muy solo. Entonces, pues me tocaba ahí como que ser así toda la intensa y todo eso. Digamos que hasta ahí se presentó un poquito esa problemática. Pero pues con la insistencia y también buscando diferentes fuentes, pues ya se logra llegar, pues conocer más cosas del personaje de otras maneras. Muchas gracias, Ceci. Silvana, cuéntanos. Pues ¿Cuál es tu yo relación creo, con él? yo creo que allí hay dos cosas, ¿no? El riesgo personal que se asume. En mi caso, yo he trabajado en zona rural, zonas de conflicto armado. En Colombia, por ejemplo, tenemos a la FLIP que tiene unos manuales para esos casos, recomendado pues para quien vaya a hacer periodismo en zonas un poquito complicadas. Hay que tener en cuenta eso por un lado, y otra cosa es el riesgo en que puedes poner tú a tus fuentes, a los personajes de las historias. Voy a hablar del primero. Hay que evaluar varias cosas. ¿A dónde vas? ¿A quién conoces a dónde vas? Cómo establecer todo un plan de comunicación. Por ejemplo, me voy a comunicar con tal persona cada cierto tiempo. Si no me comunico, este es el protocolo que hay que establecer. O sea, ese tipo de protocolos, por un lado. Por otro, ser siempre muy franco con la gente con la que vas a trabajar, ¿sí? No mentir respecto, como respecto a qué clase de trabajo vas a hacer tú. Aunque hay casos, por supuesto, en que uno necesita valerse como de ciertos truquitos para poder obtener información de lugares donde no nos van a dar la información tan fácil, y allá hay que medir realmente pues el riesgo que vas a tomar. Por otro lado, está el riesgo en que puedes poner a las fuentes, y hay algo, yo se los voy a decir como un error que yo cometí alguna vez, para que no les pase. Y es que una fuente me pidió cambiar el nombre. Sin embargo, en la crónica había una parte en donde se describía el lugar en donde vivía el personaje. Sí, ese fue error de principiante de las primeras crónicas. De hecho,
una periodista me hizo la observación, por supuesto, cuando ya estaba escrita, pues una periodista mucho más recorrida que yo, en ese momento me dijo, ¿para qué le cambiaste el nombre si le estás diciendo a la gente dónde vive? ¿Sí? Entonces es como que tengamos muy en cuenta, ¿por qué yo no había caído en cuenta? Porque para mí era un lugar de muy difícil acceso, donde de pronto no se estaba dando ninguna dirección exacta, ¿sí? Pero para una persona que sepa leer entre líneas y podría perfectamente llegar al lugar, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta en la escritura. Lo otro es cuando una fuente al final te dice no. Algo que me pasó recientemente con un especial para Verdad Abierta fue que cuando ya estaba terminado el trabajo, me pidieron que no incluyera una información. O sea, ya estaba aprobado por los editores, ya estaba básicamente, casi que lo acababan de poner en línea. Y la fuente me dijo, no, definitivamente llegamos a la conclusión de que esa información nos puede causar muchos problemas. Entonces, tú en ese momento te enfrentas a una decisión ética. ¿Qué es más importante? El dato que yo tengo, que es revelador, ¿sí? Que es importante, que le da fuerza a este trabajo, a esta crónica, o la vida de esa persona, ¿sí? Porque es básicamente eso. Si esa persona te dice, si esto sale, mi vida puede estar en riesgo, yo me retracto mejor. Claro, hay muchas cosas que entran en juego, pero ese tema de la seguridad tiene que ver totalmente con tu ética. Entonces, pues hemos tenido casos de periodistas a los que pues no les interesa poner en riesgo a su fuente porque lo importante es la bomba de lo que nos dijo. Y personalmente, pues para mí es muchísimo más importante la seguridad de las fuentes, sobre todo, pues desafortunadamente en este país tenemos cientos de casos de que por cosas pequeñísimas incluso pueden llegar a matar a una persona. Entonces también hay que ser, frente a la seguridad también, y aquí retomo lo primero del tema de la seguridad personal, y es que lo primero que hay que hacer es un estudio del contexto, ¿sí? Estoy hablando yo en general del contexto que es Colombia y que ya sabemos qué cosas pueden pasar desafortunadamente, pero específicamente cuando se va a hacer un trabajo, de hecho a cualquier lugar, es que ese es el primer trabajo que uno hace. Uno tiene que analizar cuál es el contexto donde va a estar. Y esa es el primer estudio, las primeras medidas de riesgo que uno toma frente al riesgo. Muchas gracias, Silvana. Realmente son aportes bastante importantes y para aquellos que se están iniciando en el periodismo, son muy importantes y muy valiosos tus aportes. Muchísimas gracias. Nati. Sí, bueno, un poco me parece muy importante lo que dijo Silvana sobre este tema de las fuentes, que inicialmente me parece que es también a quienes se deben los periodistas, ¿no? Que es un poco con personas con las que trabajas y obviamente es las personas también en las que debes pensar en un momento de contar las historias, ¿no? No quizás por este afán de protagonismo uno puede exponer hasta determinado punto a la gente con la que trabajas, que puede marcarla de por vida, de hecho. Entonces ya es un tema súper delicado. Pero digamos que para no redundar un poco en lo que ya dijo Silvana, a mí también me gustaría decir que creo que en sí ser periodista ya es un riesgo. O sea, cuando tú decides ser periodista ya es como que decidiste estar en riesgo permanente. Yo me acuerdo que mi papá también es periodista, él ya hizo periodismo cerca de 40 años y él siempre decía, claro, tú sabes a la hora en la que llegas, en la que sales de la casa, pero no sabes a la hora en la que regresas. Y un poco es una metáfora para decir esto, ¿no? Que en el periodismo
por lo general es una profesión donde tú no tienes calculado absolutamente nada, o sea, siempre van a haber ahí algunas cosas en el campo, en la cobertura, que te sorprendan y para la que no estés preparado, o en la misma escritura, como ya lo decía Silvana. O sea, son cosas a las que permanentemente te estás enfrentando y un poco tienes que ir resolviendo y aprendiendo sobre la marcha. Afortunadamente sí hay algunos organismos que han creado manuales. De hecho, si uno busca en Google hay manuales absolutamente para cubrir todo, desde desastres, etcétera. Pero no siempre las condiciones son las mismas. Ahora mismo estamos atravesando el tema del COVID y es una situación a nivel mundial que prácticamente nos ha puesto a cuestionarnos cómo hacer periodismo en medio de una pandemia. Entonces, a mí me recuerda mucho porque yo sí he tenido momentos en los que, de alguna forma, por cubrir una noticia, sí me he expuesto, digamos, sí no he pensado en me puedo enfermar, porque en ese momento ya no es una cosa de pensarlo tanto, digamos, cuando trabajas en un diario tienes un editor que te dice, tráeme una crónica de esto y tú tienes que ir y conseguirla como sea. Entonces es como que te dieron la misión y anda, ¿no? Entonces a mí me pasó una vez eso con algo parecido a lo que está sucediendo ahora, no obviamente no a escala, pero la gripe H1N1, había un cerco epidemiológico también, y me acuerdo que mi editor de entonces me dijo, quiero una crónica de eso. Entonces, al haber un cerco epidemiológico, es obvio que no te dejaban ingresar, si no te daban las facilidades. Además, era en época en la que siempre la restricción a la información aquí, en época de Correa, era como mucho más complicada para periodistas, y para periodistas que trabajan en medios privados, aún más, porque eran identificados como contrarios al oficialismo. Entonces, me tocó ir, me acuerdo, a un hospital y hacerme pasar básicamente por otro más de los pacientes, o sea, entrar por emergencia para poder conversar con la gente. Y eso fue muy, o sea, en ese momento yo ni siquiera lo pensé, sino fue como la única forma que se me ocurrió a mí de poder acceder a esa información y de poder conseguir algunos testimonios y de poder saber lo que efectivamente estaba sucediendo desde dentro y no solamente desde las fuentes oficiales. Entonces, siempre creo que estás en estos riesgos, ¿no? No es una cosa que tú puedas controlar o pensar o planificar. O sea, hay cosas que se pueden planificar, obviamente, hay otras que no. O sea, tienes un momento pre-reportería en el que sí puedes hacer lo que decía Silvana, un poco planificar con quiénes vas a hablar, cómo vas a hablar, en qué lugares, en qué condiciones, advertirles, pero tienes otro escenario que ya es la cobertura en sí y en la que estás ahí y en la que tienes que tomar decisiones sobre el momento. Entonces, un poco está ese, por ejemplo, que pude haberme enfermado, pude haber sido uno de los, una de las cifras. También está otro en la misma crónica que ustedes leyeron cuando nos tocó subirnos. Digamos, yo ahí estaba en calidad de participante de un taller de fotografía documental. Sin embargo, fue como que, claro, nos hicimos un grupo con un par de compañeros y nos dijeron, son prensa, nosotros subimos con las cámaras y estábamos prácticamente tomando fotografías en una estructura que era muy débil y que en ese momento se podía desplomar y obviamente podía pasar algo peor, pero tú en ese momento, a más de la adrenalina y de saber que estás haciendo lo que tienes que hacer para conseguir determinada cosa, no estás pensando, digamos, mucho en me estoy arriesgando demasiado o estoy poniendo en riesgo mi vida, o sea, son cosas que ni siquiera te pones a pensar. Obviamente sientes, creo que todos como seres humanos, no creo que haya periodista que diga no siento miedo, o sea, creo que uno se enfrenta también a esas sensaciones como ser humano, pero estás más como enfocado en el tema de hacer una buena foto, de conseguir un buen testimonio, de poder contar la historia, y más cuando te gusta la crónica, incluso de poder percibir los detalles, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta crónica que ustedes leyeron, yo no fui con la idea de escribir una crónica, pero creo que cuando ya eres periodista entrenado en estos campos de
de la cobertura periodística en sí, ya tienes como ciertas mañas, ¿no? Entonces, a donde vas con una libreta, estás preguntando, porque la curiosidad es como ese elemento que te mueve para todo lado, entonces estás allí, ¿y qué bebida toman aquí? ¿Y por qué esta gente dice esto? ¿Y por qué pasa esto? Entonces siempre estás preguntando todo, estás anotando, y también creo que estás fijándote en todo y estás viviendo, que es parte de lo que necesitas para poder escribir algo muy cercano, ¿no? Entonces estás inmerso en todo eso, no estás como un agente extraño ahí, y por eso cuando yo, por ejemplo, seguía antropología, algo que me gustó mucho es saber que los periodistas somos como pequeños antropólogos, pero en dimensiones muy chiquitas, porque no te da el tiempo, obviamente, para investigar tanto, ¿no? Para investigar así años o meses o hacer un trabajo muy, quizás sí, si lo haces como proyecto personal, pero en el diario no. Sin embargo, haces un trabajo parecido, ¿no? Como ir al lugar de los hechos, hablar con la gente involucrada, vivir, ver y obviamente después contar y tratar de transmitir eso a los lectores o a la gente para la que escribes, ¿no? Entonces creo que un poco esa sería mi conclusión. Ser periodista ya de por sí es un riesgo, sí. Muchas gracias, bastante interesante y es realmente una aventura, sí, me doy cuenta que es una aventura de bastante riesgo. Y claro, o sea, es importante reconocer cómo el periodismo, con todas las características que ustedes nos señalan y con cómo viven el periodismo, pensarse que finalmente también es una expresión poética, ¿no? Porque va incluido la vida de ustedes allí, la esencia de ustedes y el discurso de ustedes implícitos allí, ¿no? Para llegar al público. Y en cuanto, pues siguiendo la línea temática que se está hablando acerca de las fuentes que nos habla Silvana Bolaños, eh, de hecho el programa trata sobre el cinismo, o sea, ¿por qué el cinismo? O sea, también está el padre de la crónica que menciona el cinismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pueden definir este concepto en la labor del periodista y en el ser del periodista? Eh, Silvana, micrófono, tienes apagado el micrófono. Perdón, se bajó el audio y no te escuché la última parte de lo que nos estabas preguntando. Pues es el concepto de cinismo bajo el que se hace la invitación para el programa, ¿no? Se habla de un cinismo que tiene que ver en relación con la crónica y quisiera saber cómo este cinismo, o sea, el concepto de cinismo va relacionado tanto en el ser como en el hacer del periodista. Ya. Mira que yo con este tema de esa frase siempre he pensado, pues definitivamente tiene que ver con la ética, con el tema de lo que implica ser periodista, hacer periodismo, ¿sí? Y me parece que debería ser como una especie de mantra, así pues que tuviéramos todos y todas quienes a quienes nos gusta y quienes decidimos esto de escribir y de hacer periodismo. Porque, y te voy a decir una cosa relacionada con algo que me decía Ceci hace un rato, y es que el hecho de que la crónica tenga tantos elementos de la literatura, y aquí me voy a permitir salirme de pronto un poquito, pero tiene todo que ver, a veces muchos caemos también en la primiparada de creer que la crónica son solo descripciones, ¿sí? Son
o son solo recursos literarios, o es solo poesía, o nos vamos a echar un cuento porque la crónica lo permite. No, la crónica no deja de ser periodismo, y por eso es que es tan, pues a mí me parece que la palabra es bonita, por eso es tan bonita también, porque es contar un cuento, pero un cuento que es verdad, ¿sí? Para trasladar este tema de la frase que ustedes trajeron a colación. Siempre, yo pienso que el objetivo es ese, siempre acercarse a la verdad. Y en ese sentido, eso implica un reto ético, ¿no? Sobre por qué escribimos. Si escribimos, como dice Kapuscinski, por ego, ¿sí? Por firmar, porque nos lean cientos, miles, o por qué. De todo lo que hemos hablado aquí, por todas esas razones, ¿por qué razones escribimos nosotros? Y tal vez ese es el motivo por el que encontramos tanta, me van a disculpar la expresión, pero tanta diva y tanto divo en el periodismo, ¿no? Creo que tiene que ver con eso esa frase, con que, pues, para eso hay otros escenarios, ¿no? Para convertirnos en un show viviente, pues no. Creo que el periodismo, de hecho, el periodismo indispensable, como decía una periodista que admiro muchísimo hace poco, que se llama Gina Morelo, colombiana, costeña, el periodismo indispensable es un periodismo que incomoda, necesariamente es incómodo, ¿sí? Porque de resto, pues no estamos siendo más como quien transcribe comunicados y pasa informes, ¿sí? Entonces yo pienso que trasladado al contexto actual y relacionado específicamente con la crónica, sería básicamente, en resumen eso, es preguntarnos por qué hacemos periodismo. Para quien tampoco pienso que los periodistas tenemos que ser como mártires, ¿no? Y que uno hace periodismo para pasar a la historia. No, no, tampoco creo eso. Pero sí que no es simplemente para convertirnos en el más leído, en el bestseller, o no. Creo que sí hay una responsabilidad ética en el periodismo y eso implica que tenemos que deshacernos de muchos egos. Es eso. Muchas gracias, Silvana, muy interesante y muy bonito lo que acabas de mencionar, la relación que hay con el ego. Es bastante importante reconocerlo. Natalia. Sí, bueno, a mí me gustaría decir, bueno, me encanta la frase de Kapuscinski, o sea, pero bueno, partiendo de qué significa cínicos, ¿no? Es como si viene de la escuela filosófica de los cínicos, aquellas personas que vivían tan levemente, o también de la concepción de la palabra en sí, ¿no? Esta persona mentirosa que hace lo que sea por conseguir lo que quiere, que engaña, que no sé, que tiene sus artimañas ahí. Y entonces Kapuscinski dice, los cínicos no sirven para este oficio. Sin embargo, aunque es muy bonita la frase, yo creo que es al contrario. Los cínicos sí sirven para este oficio y se ha demostrado un montón de los periodistas, de muchos periodistas que han sido muy famosos justamente por esto, por las artimañas, ¿no? Por mentir, por hacer estas historias que no son reales. Y lo más interesante está ahí, porque en realidad lo que nos gusta a los seres humanos, a cualquier persona, es que nos echen el cuento, como dicen en Colombia. O sea, que nos palabreen, que nos estén ahí contando cosas, así sean reales o no. Entonces eso determina la necesidad como seres humanos de las historias, de saber a través de los relatos.
Entonces, hay muchos periodistas que se han valido de esta debilidad que tenemos como seres humanos para poder catapultarse como muy reconocidos, famas, premios, etcétera. Obviamente, eso con el tiempo y más aún en la era digital se ha desmentido y han caído todas estas figuras que han tenido hasta Pulitzer por poco. Y sin embargo, vemos que no, que fue ficción. El mismo Kapuscinski tiene discípulos por ahí que dicen que él también tergiversaba algunas cosas, metía otras, modificaba ciertos relatos. Entonces, de por sí él también podría venir a ser un cínico. Entonces, vemos que si eso es cierto, vendría a ser más bien que el cinismo quizás le viene un poco bien también a estos relatos, pero ahí es cuando uno diferencia un poco entre lo que decía la Chiqui y que también es una frase de Gabriel García Márquez, me parece, ¿no? El de la crónica es un cuento que es verdad, más o menos. Entonces, es eso, o sea, el tema ético de saber que obviamente lo que decías, ¿no? Yo creo que una parte importante de la crónica es la transparentación de tu lugar como periodista y desde dónde lo estás viendo. Entonces, por ahí ya tú tienes un primer elemento en el que no estás, digamos, falseando tanto, porque estás poniendo, digamos, como que de hecho que tú tienes una posición, que estás ahí y que es tu visión. Entonces me parece que por ahí tal vez hay una parte de realidad, ¿no? Que es innegable en el tema de la crónica, pero me parece más bien, y a mí me gusta mucho más, y utilizaría más y recurriría más a la frase de Kapuscinski que dice que para ser periodista debe ser un buen ser humano. Y me parece que por ahí más bien va la cosa. O sea, tú puedes ser medio cínico en la vida, pero si eres un buen ser humano no vas a estar, digamos, como que muy presto a hacer lo que antes decíamos, ¿no? A dañar a tus fuentes, a jugar con la vida de otros, solo en pro de alimentar tu ego, de ser esta figura pública reconocida, banderada, laureada, etcétera. Y que más bien, o sea, tu único objetivo va a ser más bien tener el tema de exponer estas historias, de contar, de relatar y de revelar otras cosas que los demás no están viendo dentro de la cotidianidad, ¿no? Entonces, hace poco también veía en las escuelas de periodismo cómo suelen distinguir el tema de las especializaciones y decía, por ejemplo, periodismo ambiental, periodismo social, periodismo cultural, etcétera. Y por ahí, por ejemplo, el de periodismo social me hace mucho ruido porque yo creo que el periodismo de por sí debe ser social y por ahí va también el tema de humanidad y de todo esto, ¿no? ¿Cuál es tu papel como periodista? O sea, ¿cuáles son tus motivaciones o qué es lo que te llama para haberte dedicado a este oficio que es mal pagado y que en mi país también es muy poco respetado después de todo lo que ha sucedido en la década de Correa y ahora un poco con el tema de las empresas mediáticas que de alguna forma a veces tampoco están cumpliendo con esa razón social, ¿no? Y que me parece tan necesaria y que me parece que determina en sí el oficio y lo que tú vas a escribir o lo que vas a hacer y qué tan cínico no puede ser. Eso sería lo que yo podría decir de la frase célebre del maestro Kapuscinski. Muchas gracias, Natalia. Bastante crítico tu aporte y bastante importante, bastante tenerlo en cuenta. Entonces, es más importante creer que el periodista debe ser ante todo un buen ser humano, antes de que pensar en el cinismo. Muchas gracias, Nati. Ceci, cuéntanos. Bueno, pues sí me parece, sí, desde el punto de vista de Natalia, bastante crítico. Ah, por acá me acabaron de mandar que saludos a Natalia y a Silvana, que las conocen a las dos, que estudiaron comunicación y estuvieron en un reencuentro. Carlitos, la noche de Van Gogh. Carlitos colombiano, hola. Ajá. Es que había un Carlitos ecuatoriano. Son dos. Colombiano, no. Qué chistoso, resultó que se conocían y sin querer queriendo se reúnen ustedes dos en este encuentro, ¿no?
Entonces, Sí, Carly una bella pasó por acá y que saludos, coincidencia. que yo les conozco, que fueron a un encuentro juntos, ustedes dos con él. En ese encuentro nos conocimos en el 2007 en Loja, en lo Ecuador. Ajá. Ah, qué un chévere. bella encuentro, la verdad. Encuentro latinoamericano y caribeño de comunicación social. Ahí inició todo, en la que la red. Así. Y bueno, con respecto a esto, pues bueno, yo interpretaba como el cinismo como desde, bueno, por un lado el mentiroso o el deshonesto. Entonces, yo creo que pues lo que interpreto según Kapuczynski habla de la importancia de la honestidad en el lenguaje y en el sentir, ¿no? O sea, si yo voy por ejemplo, en mi caso, que le hice un texto a Elvio, entonces que en realidad yo tenga esa sensibilidad, digamos, o que tenga ese pálpito, esa pulsión por escribir por él, ¿sí? Entonces, pero si no es real, si lo hago más, por ejemplo, no sé, porque es un tema de moda o para, no sé, porque es lo que es un hit, entonces pues ahí es cuando ya pues se pierde esa honestidad, ¿no? Por otro lado, pues cabe mucho lo que dice Nato también, que pues citando también a Kapuczynski, hablando de la importancia de ser un buen ser humano. O sea, me parece que es muy importante tener un sentido, que el periodista tenga un sentido de humanidad. Si el periodista no tiene como esa sensibilidad, es difícil, pues como que en el momento de reportear, de la preescritura, de la escritura, lograr un producto que, pues, que capte la atención a ciertos lectores. Entonces, o sea, definitivamente es importante la sensibilidad de la persona y en este caso del periodista. Y pues por otro lado, pues citando a Alberto Salcedo Ramos, que también estaba invitado pero no pudo, que también conoce a Silvana, él decía algo, Y a y es que Nati. la crónica es el rostro humano de la noticia. ¿Ya? Entonces, así es como lo describe él, ¿no? Es la parte humana de una noticia, de un hecho que muchas veces pues se describe de una manera pues más superficial. Muchas gracias, Ceci. Muy valioso tu aporte. Chicas, realmente fue un gran placer haberlas escuchado. Yo me nutrí muchísimo de todos sus aportes, porque también mi labor es escribir y conocer la visión que tienen las chicas que trabajan en periodismo es bastante importante. Tomé apuntes de bastantes cosas importantes que escuché de ustedes, les agradezco muchísimo. Y pues para despedirnos quisiera pues que el público conozca el trabajo actual que están haciendo para seguir apoyando pues esta labor tan bonita y desinteresada que es el periodismo y el riesgo, reconocer el valor que tiene esta actividad tan bonita, que es de llevar la información lo más clara posible a las personas. Entonces, Silvana. Ok. Pues espero que pronto tengan noticias mías de un proyecto de género que estamos trabajando varios periodistas en el país y es pues, con enfoque de género y espero que pronto empecemos y que pronto les pueda compartir. Muchísimas gracias, Silvana, y pues para nosotros como una editorial que está iniciando es pues bastante importante escucharte a ti con tus aportes. Es realmente un placer y te agradecemos nuevamente la invitación que aceptaste de la editorial Gato Redactor. Muy linda de tu parte. A ustedes, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, a María C ya la conocía, ya habíamos tenido algunos encuentros. Nati, pues, mi ñaña del corazón, uno de mis amores lejanos. Y es un gusto de verdad. Hay que repetirlo, ¿no? No habíamos hecho esto de hablar de crónica juntas y ojalá, de verdad, muchas gracias por el espacio y ojalá que podamos volver a encontrarnos por acá. Gracias a ti por asistir.
Claro que sí, vamos a seguir compartiendo porque el trabajo del periodista es bastante amplio y yo sé que hay bastante por seguir en este aporte que estamos tratando de contribuirnos entre todas. Muchísimas gracias. Natalia, Sí, mi pelirroja amada, y también, linda. también es un honor recordar. Sí, Entonces, quisiéramos saber qué estás haciendo por el momento. sí, bueno, yo ahora, bueno, siempre estoy haciendo, digamos, cosas de periodismo, no necesariamente de largo aliento. Algunas sí, he hecho un par de investigaciones. Una tiene que ver con el barrio, con cómo ha afectado algunas obras, digamos, de gran magnitud a la vida de la gente que vive en mi barrio, que es Holanda, que es en el sur de Quito. Entonces sus casas prácticamente se estaban desplomando y hay bueno, otros problemas que un poco estoy intentando ahí involucrarme en proyectos que son también de gestión cultural un poco. Pero algo que hice más recientemente y que quizás pueda compartir porque es una cuestión de sentires también, es un diario más íntimo que estoy llevando sobre la cuarentena, sobre todo este cambio que nos ha dado duro y que un poco tiene tintes tanto de mi espacio íntimo, de mi hogar, como también del barrio, ¿no? Entonces, cómo se ve la vida cuando te lo restringen todo, cuando tienes que ser, no sé, aséptico hasta en el tema de los afectos, del amor, del acercamiento. Y eso ha sido para mí toda una exploración a través de la fotografía, más que nada, pero que creo que posteriormente también podré escribir algún par de artículos sobre eso. No sé si sea crónica específicamente, pero para mí todo este diario visual que he ido construyendo a lo largo de estos cambios que nos han dado con el COVID ha sido eso, ¿no? Como hacer otro tipo de crónica, ¿no? Una crónica más visual y que posteriormente podré también escribir acerca de aquello. Entonces, eso que está disponible pues en mis redes, más en Instagram, me pueden buscar como Natirri7. Y nada, chicas, creo que eso, agradecerles mucho por el espacio. Asesina no la había conocido, pero me dio mucho gusto compartir con ella también. A mi hermana querida, Luchiqui, que nos conocemos tantos años, y a Marisa, que estuvo hasta en mi defensa desastrosa de grado. Pero nada, que me dio mucho gusto verlas, compartir con ustedes este tema de las pasiones también, de la escritura, que es algo que te salva, ¿no? Y que espero nos siga salvando y uniendo, más que nada tejiéndonos ahí los hilos para poder vernos de nuevo. Yo las espero en Ecuador cuando todo esto pase. Son bienvenidas también. Uy, gracias. Y allá estaremos, allá estaremos. Sí. Sin chuchaquis, por favor. Sin chumadas ni chuchaquis, ¿ya? Eso no te lo prometo. Pero bueno, a mí me gustaría decir algo para finalizar. Y es que vi algunos comentarios de estudiantes o recién graduados de periodismo que conozco. O igual, si alguien nos está viendo que quiera escribir crónica, es difícil por dos cosas que decíamos, que decía Nati, por ejemplo, el tema de si trabajas en un diario es complicado. Otra cosa es el tema laboral, ¿sí? No siempre, o sea, enfrentarse ya al contexto laboral es otra cosa, pero no dejen de escribir, ¿sí? Hay muchas opciones ahora para publicar, muchas convocatorias, mucho apoyo, ya sea de organizaciones nacionales o de cooperación internacional, para presentarse. Entonces hay que ubicarse en esos nichos, en esos contextos y buscar quien brinde apoyo para publicar. Pueden crear sus propios espacios, pero lo importante es no dejar de escribir, porque yo creo que a veces se pierden muchas voces muy importantes porque el contexto laboral es duro, es difícil. Entonces mi invitación sí es de verdad a no desistir, porque como decía Joy por ahí, siempre por algún lado salta la liebre.
O sea, eso sí, siempre que uno haga lo que lo apasiona, lo que uno ama, siempre encuentra las maneras de hacerlo y de hacerlo llegar a la gente. Es eso, que no dejen de escribir y que busquen los espacios para estar. Y que se junten con otros periodistas, con otras periodistas. El trabajo colaborativo, el trabajo en red es importantísimo y es lo que permite actualmente pues trabajar muchos proyectos y crecer. Entonces, es eso, que no se desanimen. Un gran aporte de estas hermosas chicas. Nuevamente, para extenderles en otra oportunidad la invitación, porque este es un tema bastante extenso que no termina con la crónica. Es bastante interesante todo lo que nos han compartido de sus experiencias personales, de su profesionalismo, y también pues quisiéramos escuchar a Ceci para finalizar. Bueno, muy chévere conocerlas, a Silvana y a Nati. Bueno, Silvana sí la he visto, pues acá en Popayán por ahí, toda elegante. Pero me parece, de verdad para mí, o sea, yo las veo a ustedes como que pues vi los textos y me gustó mucho, entonces admiro el trabajo, digamos, el compromiso que tienen, y para mí es algo motivador verlas a ustedes. Así como dice Silvana, no dejen de escribir, motívense. Entonces es muy importante también la labor del cronista y del periodista así 24/7. Y bueno, eso quería decirles a ustedes dos, a Isabel también por agradecerle pues por el programa, muy chévere. Y bueno, pues lo que estamos haciendo ahorita, bueno, trabajando con la editorial, próximamente vamos a sacar varios libros, entre esos uno mío de Elvio, como les comentaba, producto del trabajo de grado, se llama tal, él es vendedor ambulante, digamos, escribe, pero es poeta, digamos, real, digamos, innato, poeta, pues que lo hace de una manera desinteresada. Entonces esa es una de las cosas, y también pues queremos sacar unas crónicas con una corporación gastronómica, con las cocineras tradicionales, que pues ahorita se está moviendo mucho el tema de la gastronomía, entonces pues hay que aprovechar para también dar a conocer precisamente, como decían ustedes, estas personas escondidas que no se les da pues el reconocimiento que debería. Muchas gracias, señoritas periodistas. Para el público que nos acompañó, pues ya las conocen, son unas profesionales muy dedicadas. Es un honor para nosotros como editorial contar con ustedes, con personas tan profesionales y dedicadas. Y también extenderles la invitación para el próximo miércoles, porque seguimos invitando a artistas. El próximo miércoles estarán autores mexicanos y autores colombianos de novela, entonces para que por favor sigan con nosotros, y muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad es un placer haberlas tenido con nosotros. A ustedes, chicas, gracias. Gracias a ustedes y que sigan Y creciendo. nos vemos nos vemos pronto físicamente. Gracias a todos los que se conectaron y a todas las que se conectaron. Buenas noches. Buenas noches.